Buen día para todos, mi nombre es Jimmy Natalia Celevitrago, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso vamos a exponer con mis compañeros Luz Amanda Sosa, Juan Manuel Gil y Diana Rocío Mancipe lo que son las evidencias de auditoría. El contenido de esta exposición son los procedimientos de auditoría, los tipos de evidencia de la auditoría, las características de la evidencia, los encargos iniciales, saldos de apertura y procedimientos analíticos, y el muestreo de auditoría o la auditoría de estimaciones contables. También los exponemos junto con lo que es las NIAs 500, 501, 505, 510, 520, 530 y 540. Los procedimientos de auditoría para obtener una evidencia son las acciones que está realizando el auditor para tener evidencia suficiente y adecuada que respalden su opinión sobre todos los estados financieros. Los pasos para hacer esto son: primero, la inspección, que consiste en el examen físico de los documentos, los registros y pues los activos tangibles. Esto para verificar la autenticidad de la información contable y financiera. Segundo, la observación, el cual el auditor evalúa si se está ejecutando de manera adecuada los procedimientos según los protocolos. Tercero está la confirmación externa, que implica verificar junto con los terceros la información de que esté verídica y que sea exacta según los registros contables. Como cuarto está la revisión analítica, que consiste en analizar las tendencias, variaciones y relaciones financieras mediante cálculos y comparaciones. También está el recálculo, que es en el cual el auditor verifica la exactitud de los cálculos según los registros contables. La reejecución, que consiste en evaluar y revisar la entidad si llevó a cabo los procedimientos que cumplan con todo lo que es la efectividad y comprobar lo mismo que es su efectividad. Y la indagación es donde el auditor obtiene la información a través de preguntas y entrevistas con los empleados y directivos. Las NIA 500 son las normas internacionales de auditoría, las cuales establecen los lineamientos sobre los cuales se basa la auditoría para que sea confiable. Los principales requisitos es que sea suficiente y apropiada, que sea una evidencia fiable y que tenga una buena calidad de la información. Los factores que la afectan son la fuente de la evidencia, la confiabilidad y los procedimientos aplicados. La importancia de esta norma es que la auditoría es bien sustentada dependiendo pues de la evidencia obtenida y asegurando que las conclusiones del auditor sean fundamentalmente fundamentadas y objetivas. Tipos de evidencia de auditoría correspondiente a la norma internacional de auditoría 501. Su alcance trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la obtención de evidencia suficiente y adecuada. El objetivo. El objetivo de esta norma es obtener evidencia suficiente sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamaciones y la presentación y revelación de información por segmentos. Los requerimientos, existencias. Si son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada mediante su presencia en el recuento físico y aplicando procedimientos de auditoría a los registros finales o existencias de la entidad. Litigos y reclamaciones, aplicación de procedimientos de auditoría, riesgos de incorrección material, expresión de una opinión modificada en el informe de auditoría y manifestaciones escritas. Por otro lado, tenemos la información por segmentos, que debe tener una obtención de evidencia suficiente y adecuada por medio de obtención de conocimientos de métodos adecuados y procedimientos analíticos. Tenemos una guía de aplicación y otras explicaciones
que son las existencias, litigos y reclamaciones e información por segmentos. Y por último tenemos las técnicas que se obtienen mediante procedimientos de valoración del riesgo, procedimientos de auditoría posteriores que comprenden pruebas de controles cuando las requieren la norma o cuando el auditor haya decidido realizarlas y procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. El alcance que tiene esta norma frente al auditor es la responsabilidad de relacionar los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría y la revelación de contingencias y compromisos que se traían de auditorías anteriores. El objetivo de esta norma es que el auditor obtenga la evidencia suficiente sobre los saldos de apertura, donde la información esté de forma correcta. En caso de presentarse alguna novedad, especificarla con el fin de que no se afecte los estados financieros. A su vez, que se esté aplicando el marco normativo de acuerdo a lo establecido en la información financiera. Los requerimientos de esta norma están relacionados dentro del procedimiento, los saldos de apertura. El auditor lee los estados financieros más recientes y de ahí toma la evidencia suficiente donde se identificó alguna novedad. La congruencia de las políticas contables, el auditor obtiene la evidencia necesaria y suficiente frente al reporte de que se esté aplicando de forma correcta el marco de la información financiera. Dentro de las conclusiones se espera que el auditor exprese su opinión frente a cada una de las novedades, como las salvedades que represente o reflejen los saldos de apertura. Cabe mencionar que el auditor debe entregar un informe detallado de cada una de las validaciones que se realizaron, todas esas novedades que se presentaron. La guía de aplicación y otras anotaciones explícitas dentro de este procedimiento de la auditoría son las consideraciones específicas para entidades del sector público. Dentro de estos saldos de apertura, identificar la naturaleza y la extensión de los procedimientos, eh, de las evidencias hacia los saldos de los activos, los pasivos, tanto los corrientes como los no corrientes. Y en las conclusiones e informe de auditoría, los saldos de apertura establece requerimientos que proporciona orientaciones sobre las circunstancias que puedan llevar al auditor a expresar una opinión en la que se genere alguna modificación hacia los estados financieros. NIA 520, procedimientos analíticos. Esta norma internacional de auditoría tiene el alcance frente al auditor en emplear procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos en las que facilite y lleve a alcanzar conclusiones globales sobre los estados financieros. El objetivo de esta norma es la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos, en este caso sustantivos. El diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría. El procedimiento analítico puede y lleva a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con los conocimientos de la entidad. Los requerimientos se llevan bajo el procedimiento de sistemas analíticos sustantivos en los que permite la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones. Evalúa la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define la expectativa con respecto a la cantidad de registros presentados.
definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas o otros ratios presentados, cuantificar cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores que se tenían esperados o los que se esperaron. Los procedimientos analíticos facilitan la conclusión global, lo que lleva a que el auditor diseñe y aplique en una fecha cercana de la auditoría eh, esta, este procedimiento sustantivo para alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros a presentar. La investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, el auditor lo que hace es investigar las diferencias que se tienen relacionadas con incongruencias mediante la indagación y demás procedimientos que le permitan a él tener información necesaria. En la guía de la aplicación y otras anotaciones explícitas, la definición del procedimiento analítico incluye la consideración de comparaciones entre la afirmación financiera mediante información de periodos anteriores que se tenían frente al año actual. Emplear métodos simples y complejos para la comparación de información financiera. Los procedimientos analíticos sustantivos incluirán la decisión de utilizar o no procedimientos analíticos sustantivos basados en dos principales factores como es la eficacia y la eficiencia. Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente más adecuados en el caso de grandes volúmenes de las transacciones presentadas en cada uno de los informes. Procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. Estas conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos analíticos mediante ese diseño, mediante la aplicación que se estuvo llevando en esta auditoría.